paz en tu presencia, Jesús. Y hay poder en tu presencia. Su nombre. Santo, puede levantar su mano y adorar la gloria de Dios en esta noche de vigilia. A su nombre. Alaba. Mire, si usted nota que estoy sacando la bomba ronca o que no me sale la voz, me disculpa. Amén. Santo. Y ya llevamos varios días predicando ya. Así que ya estamos entregando lo que queda de garganta. Alaba. ¿Cuántos podemos decir en esta hora? Aleluya. Han sido unos hermosos días acá en Ecuador. Alabado sea Dios. Y le damos gracias, ¿cierto?, al Señor por la oportunidad, primeramente, al Espíritu Santo. También a nuestro pastor Calixto que está allá acá. Muchas gracias, pastor, por la confianza. La pastora, todos los líderes, mi pastor Wilmer, a todos los pastores. Dios les bendiga grandemente. Si alguno no me conoce o no me conocen ya, ¿saben? Me conocen, pero los que no me conocen, mi nombre es Celso Salas, yo vengo de Chile, pastoreo la iglesia evangélica pentecostal, grande es tu poder Jehová, con mi esposa la pastora Nancy Sandoval, pastoreamos allá la obra del Señor, mi esposa envía saludos, alabado sea Dios. Así también los hermanos en Valdivia y en la capital, en Santiago, también están mandando saludos. Tenemos 2 estaciones allá en Santiago y los pastores están mandando saludos a su nombre. Hermano, rápidamente vamos a la palabra del Señor. Digo rápidamente porque yo le voy a predicar como 4 horas. Ahí no le gustó. Génesis capítulo 4, hasta la palabra del Señor. Los que tuvieron ¿cuándo fue? Anoche. Yo ya perdí la noción del tiempo ya. Los que estuvieron anoche ya saben, porque aunque yo esté sudando, yo me pongo esto. Usted sabe que en caso de que alguien quiera dispararme espiritualmente, te echaré para activar, alaba. Palabra de gloria de Jehová. Este chaleco antibala que me ha dado Dios a su nombre. Y la otra razón, vuelvo y lo repito, es para honrar a mi esposa, la que me prepara mi ropa y que me pone todo este atuendo para que yo predique bien elegante. Así que yo voy a honrar a mi esposa con esto y no me lo voy a sacar, alabado sea Dios, aunque algunos quisieran que no esté así, pero tengo que honrar a mi mujer. Levante su mano y adore a Dios esta noche. Santo. No es la primera vez que predico así. Así que vamos a entregar lo mejor que podamos en esta hora. Génesis capítulo 4, verso 10 hasta la palabra del Señor. Pero ¿se entiende lo que hablo o no? ¿Se entiende? Ya, mientras se entienda no hay problema. Alaba. Génesis 4, versos 9 y 10. 9 y 10. Alaba. Los de atrás lo encontraron. Sí. Los jóvenes encontraron ya. Alaba. Génesis 4. Versos 9 y 10. Le damos lectura a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano que clama a mí desde la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra que será predicada. Te pido que me ayudes a poder predicar, que dé mejoría a mi garganta y que en este tiempo de predicación usted pueda moverse, también usted pueda hablarle a su pueblo. Le pido eso, que usted nos hable a todos en esta noche.
Te pido todo esto a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Den la ofrenda de palmas al Señor. Dense la fuerte para Él. Hermano, mire al que está a su lado. Mírenlo. Pero miren lo bonito. Miren lo bonito. Mírenlo y dígale ADN profético. Mírenlo. Dígale ADN profético. Alaba. No vamos a meter en una clase de ciencia. Alaba. Miren. Cuando hablamos del ADN, estamos hablando de una molécula que tiene la información genética de los seres vivos. Funciona como un manual de instrucciones, un plan de cómo estamos hechos. Eso es el ADN. Básicamente, el ADN dice quiénes somos. Por ejemplo, si tuviéramos un accidente, nos cayéramos, no sé, en un risco, en una quebrada de unos 60, 80 metros de altura y quedáramos explotados y reventados ahí, lo único que nos identificaría a nosotros sería nuestro ADN, a su nombre. Si nosotros cayéramos, hermano, en un precipicio y se demoraran 50, 60 años en encontrar nuestros restos, lo único con lo cual podrían identificarnos a nosotros es con el ADN, a su nombre. Alaben la gloria de una ofrenda. Alabado sea. Alabado sea. Hermano, el ADN se encuentra en la sangre, específicamente dentro de los glóbulos blancos, ya que son las únicas células de la sangre que tienen un núcleo. Es en nuestra sangre donde está el ADN. Es en nuestra sangre donde está ese identificador especial que tiene cada persona. Cada hombre y cada mujer tiene un ADN único. Alaba. Y ese ADN y ese identificador, dice la ciencia, que lo da la paternidad. Díganlo conmigo, paternidad. Toda persona que tiene paternidad tiene un sello en su ADN. Alabado sea Dios. Lo que da de cada persona su característica viene desde su paternidad. Alabado sea Dios. Entonces aquí no hay persona que no tenga padre, ¿sí o no? Todos venimos de un padre. Ella tiene su madre, su mamá, su padre. Todos aquí tenemos un padre. Y ese padre ha determinado en nuestro ser cuál es nuestro ADN. Alabado sea Dios. Mi alma alaba al Cordero en esta hora. Si usted me dice que no se entiende nada, lo dejamos para una vez que yo venga al Padre. Alaba. Pero se entiende lo que hablo, ¿no? Bendito sea Dios. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña y nos está hablando aquí y nos remonta a esa triste historia del asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Sabemos, hermano, que con él, por la ofrenda que entregó a Abel, llevó al campo a su hermano y allí, hermano, se lanzó contra la vida de él. Y después de haberle dado muerte, Jehová le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él le dice: ¿soy yo acaso guarda de él? Y el verso 10, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Alabado sea Dios. En la sangre de Abel clamaba. Díganlo conmigo, clamar. Esa palabra, clamar, significa gritar en voz alta, significa pregonar. Y sabemos que pregonar significa también predicar o profetizar. Díganlo conmigo, ADN profético. Levante su mano, diga ADN profético. En Abel había algo en su ADN que aún después de muerto clamaba, que aún después de muerto
cuerpo gritaba, alabado sea Dios. Había algo en su ser, en su esencia, porque hermano, el ADN es la esencia de cada persona. Y había en su esencia algo que aún después que su carne ya estaba sin vida, porque la Biblia determina que la vida de toda carne está ¿dónde? ¿Dónde? En la sangre. Ahí estaba la vida, pero como su sangre había sido derramada, ya su carne no podía hablar. Alaba, ya su carne en un estado ya sin vida, no podía hablar, pero había algo en su esencia que sí hablaba. Había algo de él derramado en la tierra que sí clamaba. Había algo que había quedado de él que gritaba y que pedía justicia, y le pedía justicia a Dios de la gloria, a Dios de los cielos. La sangre profética clama por justicia. Ahora, ¿por qué yo te hablo de un ADN profético? Su nombre. Que viene con palabras de salvo. Lucas capítulo 11, verso 49. Dice lo siguiente. Lucas 11, 49. Oiga, qué lindo ver los que buscan en su Biblia. Es algo bonito cuando el predicador lanza una palabra y usted puede buscarla para cerciorarse que lo que vamos a hablar viene de la palabra. Lucas 11, 49 dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: le enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre, díganlo conmigo, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Miren, la Biblia nos enseña un misterio, que desde la fundación del mundo hay profetas. Alaba, desde la fundación del mundo hay una voz profética. Alabado sea Dios. Y mira, el 51 dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, os digo que será demandada de esta generación. La voz profética comienza desde Abel. Alabado sea Dios. Y lo señala la Biblia como una voz profética. Pero no fue su voz, no fue su boca la que se abrió para profetizar, sino que fue su sangre, fue su ADN, fue lo que llevaba en su esencia. El que es mensajero de Dios no puede morir sin que deje un legado. Levanta tu mano. Todo aquel que es mensajero de Dios no puede morir sin dejar un legado, porque aún después que su carne muera, su ADN tiene que abrirse la boca para hablar y clamar desde la tierra. Avanzada la iglesia tiene ese ADN, la iglesia tiene esa esencia, porque aún en este tiempo hay profeta en medio de la iglesia, hay profecía, hay una iglesia que se mueve en un ambiente profético. Yo lo voy a dar todo aquí hoy, porque aunque no tenga voz en mi sangre, llevamos ese ADN, llevamos esa voz que habla, llevamos esa esencia profética, porque nuestro Padre nos ha dado esa herencia. Diga a Dios, levante su mano. Desde la fundación del mundo, desde la fundación del mundo hay una voz profética, pero esa voz profética querrá ser callada. Ahora el problema
Su propio hermano quiso callar la voz profética. Su nombre. Miren, la sangre es el líquido rojizo que circula por nuestra arteria, por el cuerpo de los hombres, de los animales, y se compone de una parte líquida y de un plasma, que son células que determinan el linaje o el parentesco. El ADN, alabado sea Dios, se encuentra en ese plasma, se encuentra en la sangre, en la célula, y hermano, funciona por herencia. Díganlo conmigo, herencia. El ADN transmite los caracteres físicos de los padres a los hijos. Su nombre es el ADN de tu padre el que determina que tú eres su hijo. Cuando una mujer queda embarazada y no sabe quién es el padre, ¿qué es lo que se hace? Un ADN. Su nombre. Todo aquel que tiene paternidad tiene características de su padre. A su nombre. Una iglesia que tiene paternidad tendrá características de su padre. Todo predicador que tiene paternidad tendrá características de su padre espiritual. Alabado sea Dios. Aquí no hay huérfano. En el evangelio no hay huérfano. No hay huérfano. Todos tienen que tener un padre. Todos tienen que tener una paternidad. Y aquel que no tiene paternidad es un bastardo. No queremos predicadores bastardos. Queremos predicadores con paternidad, que tengan características de su padre, del que lo formó, del que no dio luz, del que no dio la fe, del que lo levantó, del que le dio instrucción. Necesitamos tener una paternidad. La paternidad es la que determina tus características. Y aquí en el evangelio, como predicadores o predicadoras, como evangelistas, como profetas, tú llevarás el sello de la casa donde tú naciste. Porque esta casa se asume que tiene una paternidad. Y si tú te formas aquí, si tú te formas en cualquiera de las iglesias de esta misión, tú debes tener ese sello, esa herencia. Dígalo conmigo de nuevo, herencia. El ADN se recibe por herencia. El Padre te lo entrega para que la iglesia tenga esa voz profética. Tiene que ser por herencia. O sea que el padre de la casa tiene que ser profeta de Dios, un mensajero de Dios, alguien que te esté entregando palabra de Jehová, palabra de Jehová, palabra de Jehová. El padre de la casa, siempre el padre, le va a entregar la herencia al hijo. Pablo en un principio dijo: no son los hijos que acumulan para los padres, sino los padres ¿para qué? Para los hijos. Es el padre el que te tiene que formar, es el padre que te tiene que dar tu herencia. Y hablando de esta herencia espiritual, alabado sea Dios, es muy importante definir quién es tu padre. A su nombre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de paternidad en la escritura se nos presentan dos paternidades. Ahora, en la escritura, ahora en esta noche, yo ni miré la hora cuando empecé. No sé
sea, que el examen de ADN por el que pasaron los cristianos saca a la luz quién es nuestro verdadero Padre. Su nombre. El libro de San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alaba. A todos los que le reciben y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos le recibieron? Pues usted, según la Biblia, es un hijo de Dios. Ahora San Juan 8:44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Díganlo conmigo, el padre el diablo. Nadie lo dijo. Y los deseos de vuestro padre quería ser. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dígalo conmigo, padre de mentira. Y en el libro de San Juan, Jesús evoca nuevamente el asesinato de Abel, pues dice: él es homicida desde el principio. El primer asesinato es el asesinato de Abel. A su nombre, a su nombre. O sea que Caín, en su acción de matar a su hermano, dio a luz quien era su verdadero padre espiritual. Alabado sea Dios. Depende cuando tú te portes con tu hermano, va a determinar quién es tu paternidad espiritual. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Aquí la paternidad no se trata de sangre, sino que se trata de obra. Dígalo conmigo, obra. ¿Cuál fue la obra de Caín que quiso asesinar a su hermano? ¿Por qué? Porque las obras de Abel eran justas. Lo que Abel hacía era con excelencia. Dígalo conmigo, excelencia. Y las obras de Abel daban a entender quién era su padre espiritual. Dígalo conmigo, padre espiritual. Abel presentó un excelente sacrificio delante del Señor. Pero ¿qué es lo que entregó Caín? ¿Ah? ¿Qué es lo que entregó? Vamos a leer la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que entregó Caín? ¿Ah? Entregó una ofrenda, pero ¿qué tipo de ofrenda? De la tierra. Dice que agarró de lo que era un par de cosas y la llevó delante de él. En cambio Abel dice que tomó de lo mejor de los animales que él criaba y producía. Y dice también la escritura de lo primero. O sea, que Abel esperó, tuvo paciencia cuando la oveja empezó a parir y empezaron a parir su ganado. Él empezó a mirar y dijo: no, este siete no, este es para mí, este va a ser para Dios, lo mejor para Dios, lo más lindo para Dios. Depende cómo tú le sirvas a Dios, eso va a hablar de ti. ¿Quién es tu padre espiritual? Depende cómo tú le sirvas, la entrega que tú tengas, cómo tú vienes a un culto, cómo tú vienes a la iglesia, cómo tú te desenvuelves dentro del cristianismo. Eso va a decir quién es tu verdadero padre. Los fariseos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Se da cuenta que cada persona se identifica con una paternidad. Usted cuando saca su cédula y dice ahí nacionalidad Ecuador, dice su nombre y el apellido de qué. ¿Y el apellido de qué? De su padre. Alaba.
tus obras, pero ¿qué dice tu ofrenda? Alabado sea Dios. ¿Qué dice tu manera de andar? Tu forma de vestir, tu forma en la que tú te desenvuelves en las redes sociales. Son tus obras las que determinan quién es tu paternidad. Y el problema está que esta gente, alabado sea Dios, que tiene las obras de Caín, siempre va a tratar de callar la voz profética. La gente que tiene la conducta de Caín siempre va a tratar de callar la voz profética. Siempre va a tratar de aplastar al que trae el mensaje de Dios. Siempre tratará de aplastar al que trae el sacrificio más excelente. Alabado sea Dios. Pero yo te digo en esta hora que tú hagas la obra de Abel, que entregues la ofrenda de Abel, que digas como Abel, dale a Dios lo mejor de tu vida. Yo sé y estoy seguro que en cada iglesia hay Abel, pero también hay Caín. A su nombre, a su nombre. Entonces, cuando tú ves la Biblia, te vas a dar cuenta que hay dos tipos de linaje, dos tipos de ADN, dos tipos de paternidad, y cada padre tiene sus hijos. Caín y Abel, los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes siempre estaban en contra de los profetas. Alaba la gloria. Los fariseos de Jesús. Y siempre el problema es la profecía, los profetas, la profecía, la voz profética, la palabra profética. Siempre la guerra es por la voz profética. Siempre. Jesús, como profeta, siempre decía: esta doctrina no es mía, sino que es de aquel que me envió. Esta doctrina es de mi Padre. Y Jesús siempre decía: mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. ¿Qué le molestaba a los fariseos? Que Jesús tuviera paternidad celestial. Dígalo conmigo: paternidad celestial. Ya a los Caínes de la iglesia le molesta que tú tengas paternidad celestial. A los Caínes le enferma que tú tengas, alabado sea Dios, una paternidad celestial. A los Caínes le molesta que tú digas: no, esta falda que yo me pongo es el modelo que me dio mi padre. Esta vida que yo llevo alejada del vicio, pero no es el modelo que me enseñó mi padre, que está en los cielos. Y como tú le entregas lo mejor, los Caínes se ponen de mala y se enojan. Alabado sea Dios. Jehová le dijo a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Por qué vienes hacia la iglesia? A veces tu cara está diciendo que tú eres del ADN de Caín. A veces tu pura cara. Yo me dice: ¿pero por qué? Porque decayó tu semblante. En tu pura carita sabemos que tú vienes, eres descendiente de Caín. No eres descendiente de Abel. Eres un Caín. Porque de que entras por esa puerta, tu cara te arrastra por el piso. A su nombre. Hay que cambiar el ADN. Hay que cambiar la esencia. ¿Tú sabías que las esencias son inmodificables? La esencia no se puede modificar, no se pueden cambiar. Y hermano, el hombre tiene una esencia que es su alma. A su nombre. Y hay una cosa que cambia el alma, y es la palabra de Dios. La palabra dice que la escritura es una espada más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo, la coyuntura, los huesos, hasta partir de todo
su característica. Y Abel era un adorador, porque él entregó su ofrenda a Jehová para adorarlo a él. Cuando hay gente trinca dentro de la iglesia que no mueve ni una pestaña, esos no son de Abel, esos no tienen paternidad celestial. Alaba, porque el que tiene paternidad celestial no lo adora, y a lo mejor entrega alabanza, entrega lo mejor que tiene. A lo mejor como Abel no tiene un cordero a este tiempo, pero ¿sabes cuál es el cordero? Eres tú el sacrificio hoy día, eres tú. El apóstol Pablo dijo: presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A su nombre, a su nombre. Miren, cuando hablamos de una voz profética o de profecía, un profeta, el llamado profético es un propósito espiritual, una vocación divina por el cual una persona es apartada para Dios, para comunicar su mensaje, advertir sobre la desobediencia y traer la revelación o ministrar en lo milagroso a su nombre. Y en el tiempo de Jesús, el linaje de Satanás estaba en contra de lo milagroso. Pero si a Jesús se lo decía, este Jesús es el demonio en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. El que tiene una paternidad diabólica va a estar en contra de la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. El que tiene una paternidad satánica va a estar en contra de las diferentes operaciones del Espíritu. El que tiene una paternidad diabólica siempre va a estar colando y va a estar: ay, eso no es de Dios, esas lenguas no son de Dios, esas danzas no son de Dios, eso que se hace ahí no es de Dios. Ese personaje es peligroso dentro de la obra porque tiene un ADN satánico. Cuídate del ADN satánico. Satánica en su ser está en contra de la paternidad y de la profecía. La profecía es muy importante en nuestras vidas porque con profecía tú lo tienes todo. Voy a volver a repetir esto: con profecía tú lo tienes todo, porque por una palabra tú estás aquí. Esta palabra es la palabra profética más segura. Te das cuenta que con profecía tú tienes todo, todo por una palabra. La vida de Abraham comenzó por una palabra que Dios le habló desde los cielos. Con profecía tú lo tienes todo. Dilo conmigo: con profecía tú lo tienes todo. Con profecía tú tienes alimento, tienes provisión, tienes bendición. Se abren los mares, se cae la muralla por una palabra, se sana los enfermos con profecía. La iglesia lo tiene todo. Entonces Satanás desde el principio andaba en Abra Basama y Racataba la Basaya. Desde un principio andaba en contra de la voz profética. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios dice que sin profecía el pueblo, ¿qué cosa? Se desenfrena. La sana batalla y la sana la batalla. Por eso hay tantos ministerios, hermano, que están desenfrenados porque viven sin profecía. A su nombre. A su nombre, gloria. Escucha esto, hermano. El profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad. Dígalo conmigo: autoridad. El profeta es aquel
su nombre. Por eso que los fariseos se preguntaban con qué autoridad Jesús hace estas cosas. Cuando tú tienes el ADN profético, Dios te empieza a mover y tú empiezas a hacer cosas que van a golpear a los religiosos. Alabado sea Dios que están a tu alrededor. Cuando Dios empieza a manifestar en ti y sale a la luz tu característica por el ADN que tú tienes, se van a levantar los religiosos en contra de la obra que tú estás haciendo. Dios mío, Sama, y Ramasama la Yaquima, y Tama sobre, y Tocama que, y te besó, y Taca, y pasó que te ve, y te besó, y Tama, y Tama, y te besó de ver. Se han levantado y se seguirán levantando, saca y racatabacaria avanzada, basura. Para que comprendamos estos dos conceptos. Todo
Dios también representa un rol profético. Cualquiera que habla la palabra, como es la palabra profética más segura, está desempeñando un rol profético dentro de la iglesia. Ahora, el oficio de profeta como ministerio tiene una mayor autoridad que requiere un encuentro personal con Dios y un reconocimiento público dentro de la comunidad. El ministerio profético requiere preparación y madurez. Dígalo conmigo: preparación y madurez. Una iglesia que tiene una voz profética es una iglesia que se prepara y es una iglesia madura. Hoy en día no tenemos preparación profética, por eso hay muchos errores, por eso muchos fallas, por eso hay muchas equivocaciones en cuanto a la profecía, porque hay poca formación dentro de nuestras iglesias. Cuando tú estudias la Biblia, Dios entrenó y capacitó a sus profetas. ¿Cómo es que Abel sabía que tenía que entregar lo primero y lo mejor? Porque Abel fue enseñado. Ahora, ¿quién enseña a otra persona mejor que su padre? A su nombre. Aunque a veces hay padres irresponsables que dejan sus hijos y no los enseñan. Silencio. Porque hay papás irresponsables que a veces se preocupan de otras cosas y no se preocupan de sus hijos. En lo espiritual, el padre de la casa tiene que estar preocupado de los hijos proféticos. El padre de la casa tiene que preocuparse de los hijos proféticos para prepararlos y para que sean personas maduras en el ministerio. El llamado profético suele tener ciertos rasgos recurrentes. Viene por iniciativa divina, o sea, es Dios el que elige y capacita a la persona. A menudo en momentos críticos de la historia hay a este llamado una especie de resistencia y temor. Pero cuando tú conoces quién es tu padre espiritual, tú no tienes resistencia al llamado profético. Todo lo contrario, tú lo ejerces, porque tú sabes que te ha sido delegada autoridad. Su nombre, Jeremías, tuvo resistencia al llamado. Dios le habló 2 veces. A Jeremías Dios le habló 2 oportunidades, porque Jeremías tenía resistencia al llamado profético. Ahora, la obediencia y la alineación en el mensaje debe estar alineado con las doctrinas bíblicas. Los principios espirituales deben apuntar siempre al amor y a la verdad. O sea, el profeta tiene que estar alineado a la palabra. Una iglesia con una voz profética tiene que estar alineada con esta palabra. Una iglesia que tiene ADN profético tiene que estar alineada con la palabra de Dios. No puede estar fuera de la palabra. Una iglesia que tiene voz profética no puede salirse de la escritura. Una sustancia de su ser clamaba de la mano de la tierra. Similar fue José. Dice que sus hermanos por envidia los vendieron para Egipto. Pero ¿saben cuál era el problema de José con su hermano? Había un problema de ADN.
con Lea. Ahí hay un problema de ADN. Digan conmigo, un problema de ADN. O sea, las características de los hermanos de Jacob, perdón, de José, eran diferentes a José, porque venían de otras madres, sí, del mismo padre, pero de diferentes padres. A su nombre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la iglesia tiene que tener una sola línea de enseñanza, que los predicadores tienen que hablar todos de acuerdo a la sana doctrina, tienen que ojalá todos estar de acuerdo en lo que se predica desde el altar. Eso es lo que va a determinar la formación profética de una iglesia. Levante sus admiradores. No tiene que haber mezcolanza de ADN, no tiene que haber mezcolanza de ideas. Tiene que ser lo mismo, porque si no es lo mismo, los medios hermanos van a empezar a matar a los José. A su nombre gloria. Dos tipos de linaje, sacerdotes y profetas. Los sacerdotes tenían el conocimiento intelectual de la ley, y si ellos conocían la ley, ¿por qué de tiempo en tiempo Dios tenía que levantar un profeta? A su nombre, cada cierto tiempo Dios tenía que levantar un profeta, una voz que hablara, alguien que tuviera las características de Dios, alguien que tuviera en ellos las características de su padre. Al parecer, los sacerdotes, alabado sea Dios, no llevaban en su ADN las características de Dios, y Dios tuvo que levantar un Samuel en los tiempos de Elí. Tuvo que levantar, alabado sea Dios, a un Ezequiel. Tuvo que levantar a un Jeremías. Tuvo que levantar a una voz que tuvo guerra con el sacerdote Amasías. Alabado sea Dios. Porque cuando no hay hijo nacido de la casa de Israel, Dios tiene que tomarse un hijo que, aunque no sea del linaje de Israel, pero que lleve las características espirituales de Dios. Dios tiene que tomar a alguien que lleve su ADN espiritual, porque a veces en la casa no se tienen esas características. Los fariseos se identificaban con Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. O sea, que son tus obras las que determinan de qué linaje tú eres. Y le digo, ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo, porque vuestro padre ha sido homicida desde el principio, y es mentiroso, y es padre de mentira. O sea, es nuestro testimonio el que determina e identifica quién es nuestra paternidad. Alabado sea Dios. Mi alma alaba al Cordero. Y le dijo Jesús, ustedes quieren matarme porque yo soy hombre que le dice la verdad. Aquel que tiene el ADN de Dios siempre está con la verdad, siempre está con la palabra, siempre está viviendo la verdad. Su vida es íntegra, su vida es completa. Vive la vida según la obra que Dios determinó para que nosotros anduviéramos en ella. Pero el que no tiene el ADN del reino es un homicida, un asesino. Y Jesús dijo, cualquiera que llame tonto a su hermano es culpable de juicio. Alaba. Cualquiera que llame tonto a su hermano es culpable de juicio. Cualquiera que hable malo de su hermano se convierte en un homicida. Ay, ay, ay. Mira que está a tu lado, dile, ¿de qué ADN eres tú? Mira que está a tu lado, dile, ¿quién es tu papá? ¿Cuál es tu paternidad?
principio. Dice que el hijo honra a su padre. Tú, depende de la conducta que tú tengas, o estás honrando al diablo o estás honrando. Depende de cómo tú te portes, tú estás honrando a Dios o estás honrando al diablo. Porque con nuestra conducta le damos honra a nuestro Padre, depende quién sea nuestra paternidad. Ustedes procuran matarle hombres que les habla la verdad. Y esta doctrina tampoco mía, es de aquel que me envió. Mi Padre que está en los cielos. Él se me envió. Jesús sabía cuál era su paternidad. Aquí no hay persona que no tenga paternidad. De alguna parte usted viene. O viene del cielo o viene del infierno. O hay hijo de Dios o hay hijo del diablo. Aquí no hay 3 o 4 paternidades, aquí hay 2. Y eso desde la fundación del mundo. Y Jesús dice en su sabiduría, dijo Dios, enviaré a unos profetas y enviaré a unos apóstoles, y a ustedes, a esos los perseguirán, a otros matarán, para demandar la sangre de los profetas desde la fundación del mundo hasta Zacarías, que lo mataron entre la entrada del templo y el altar. ¿Sabe lo que hay entre la entrada del templo y el altar? Ustedes están en riesgo de matar a los profetas. Ustedes en sus manos tienen la vida o la muerte de los profetas. La Biblia dice que Zacarías murió ahí entre la entrada del templo y el altar. Ahí donde están ustedes. Al parecer, el mensaje que traía Zacarías no era muy del gusto de la gente, y la gente lo mató. Lo mató ahí entre la entrada del templo y el altar. Lo mataron. Y eso dio a conocer quién era su padre, aquel que ha sido homicida desde el principio. Samaya, Samanaya, y Tamasana, Macanda, Rinamansaca, te negó a la maquita la santa, y te besó la macanda la casa. Y sabe que depende qué ADN tú tengas, aún después que tú te mueras, tu sangre, tu ADN espiritual, tu sangre espiritual va a hablar de ti. Porque la Biblia dice de Abel que aún después de muerto, su ofrenda habla de él. No solo su sangre, también su ofrenda. ¿Qué es lo que significa ofrenda? Sacrificio. Dígalo conmigo, sacrificio. ¿Por qué una ofrenda significa sacrificio? Porque usted que cuenta saca la mano de aquí. Por eso que la palabra ofrenda significa sacrificio, porque cuesta. Alaba la gloria de Jehová. La ofrenda a su nombre. La ofrenda es un sacrificio. Entonces, lo que tú hagas, lo que tú entregues, aún después que te mueras, va a seguir hablando por ti. Dilo conmigo. Yo puedo ser una voz profética aún después de muerto. Todo depende de cómo tú lo hagas. Todo depende de cómo tú vivas. Depende de lo que tú entregues. Depende de cómo tú vivas. Depende de quién tú quieras ser hijo. Hay gente que no quiere recibir paternidad. Quieren andar bastardos por el mundo. Aquí tú tienes que tomar una decisión. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero sabe, a basura, Ricardo basura, riso, requeta,
Riba canta la santa mía macaya. Riso canta Ribe y sole que tabayasi. Licato y sura macaya. Espíritu Santo y más. Ribe y sacata la belleza. Eleta quitura la quinta eso. Licaban sole que. Riba canta y sura macaya. Derecho lo boquete la vaquera. Libe su requita la vaquera. Sarra canta la mesa. Leve su rebequeta. ¿Te das cuenta que pasaron los años? Pasaron los siglos. Y el sacrificio de Abel siguió hablando. Siguió hablando. Siguió hablando. Siguió hablando. Tu voz profética no debe morir. Tu voz profética no debe apagarse. Pase lo que pase, tu voz profética no debe parar de clamar como la sangre de Abel que clamaba en el tiempo. No detenga la voz profética. No te detenga en tu ministerio. No pare. No te detengas. Arriba de su rebeca. Razo que racay. Le ve su rebeca. Tabaya sarrabacana. Ribe su rebequita la mano. Debe su corribes. Le ve que taraba su rebequita. Le cantará su rebequita. Ribe y saraba y quita la maya sara. Le ve corre vaya así que le ve que. Ribe y su cantabaya. La gente que tiene la mentalidad, el ADN de Caín, no cuida de su hermano. Caín dijo: ¿por qué no se aparta de mi hermano? Yo no tengo que cuidar a mi hermano. Los Caínes de la iglesia, cuando llega alguien nuevo, no lo cuidan. Usted tiene que cuidar a su hermano. Usted, como hijo de un buen padre, usted tiene que cuidar a su hermano. Cuando llega alguien nuevo, alguien que recién está llegando, usted tiene que tener preocupación por su hermano. Jehová le preguntó a Caín: ¿dónde está? ¿Por qué crees que Jehová le preguntó dónde está? Porque el hermano tiene una responsabilidad con su hermano. Cada hermano aquí tiene una responsabilidad delegada de su padre con su hermano. Aquí no te puede dejar de importar tu hermano. Tú no puedes vivir tu sillita cuadrada dentro de la iglesia. Tú tienes que tener preocupación por el de allá, el de allá por el de acá, el de acá por el de allá. Porque el que tiene ese ADN tan egoísta no tiene preocupación del otro. Yo a veces te pregunto: ¿por qué tiene que venir un hermano de la iglesia de allá a bendecir al hermano de la iglesia de acá? Si aquí adentro tiene hermanos, si aquí adentro hay profetas que ven de todo, que sufren de todo, que tienen visión de todo, pero no ven cuando su hermano no tiene zapatos, pero no ven cuando su hermano no tiene que comer. No ven que el refrigerador está vacío, pero ven miles y miles de demonios. Todo es un demonio. Pero no mira cuando el predicador no tiene para movilizarse. No mira cuando el evangelista tiene que salir a predicar y necesita para una encina. Cuando tú no te preocupas, tú tienes el ADN de Caín. Tú eres un Caín que no tiene cuidado de su hermano. Jesús dijo: Padre, ninguno de los que me entregaste se perdió. Ninguno. ¿Y qué es Jesús? Jesús es el hermano mayor. Alabado sea Dios. Y él dijo: ninguno de los que me entregaron, de los que me entregaron, ninguno se me perdió. Todo está
se recibe por herencia. El ADN es la herencia que entregan los padres. Pero ¿sabía que hay ocasiones en la Biblia? Hay ocasiones en la Biblia que no son los hijos los que heredan los siervos. Hay ocasiones en la Biblia en que no son los hijos los que reciben la herencia, sino los siervos. Jeroboam recibió el reino de Salomón, y Jeroboam, ¿qué es lo que era? Siervo. David recibió el reino de Saúl, y David, ¿qué es lo que era? Era hijo, o era soldado del ejército. Era el siervo de quién? De Saúl. Le tocaba el arpa. O sea, podemos decir que cuando tú sirves, tú puedes recibir herencia. Cuando tú eres funcional dentro de la iglesia, tú puedes recibir la herencia de la paternidad. Funciona, muévete, trabaja, sé fiel, sé firme, sé responsable. Cuida a tu hermano, cuida a tu hermana, y un día vas a recibir la herencia de tu padre. Sirve. El siervo está ¿para qué? ¿Para qué está el siervo? No gusta que nos digan, adelante siervo. Si es siervo, que sirva. Si es siervo, que sirva pagando, aunque sea para acomodar esta silla, pero que sirva. El siervo tiene que servir, y un día va a heredar. El siervo un día va a heredar. El siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios va buscando gente fiel, siervo fiel. Buen siervo fiel se da cuenta que los siervos también heredan. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Levanta tu mano y adora en esta noche. Que Dios quiere entregarte la herencia, sea hijo o sea siervo, pero Dios quiere entregarte herencia. Herencia profética, herencia espiritual, ADN profético, palabra, visión, revelación,
Espíritu Santo.